Universidad Católica de Colombia. Hoy vamos a hablar del diseño de experimentos por cuadrado greco-latino. Entonces, aquí tenemos que considerar un cuadrado latino de dimensiones P por P. Ya sabemos que P son los niveles de tratamiento, al cual se le superpone un segundo cuadrado latino P por P, en el que unos tratamientos se denotan con las letras latinas y otras con las letras griegas, por eso se llama greco-latino. Cuando se hace la superposición de los dos cuadrados, cada letra griega debe aparecer uno y solo una vez con cada letra latina, entonces no puede aparecer dos veces la repetición de las mismas letras. Si esto sucede, los cuadrados latinos son ortogonales. Dicho diseño se llama cuadrado greco-latino. El diseño del cuadrado greco-latino puede usarse para controlar tres fuentes de variabilidad extrañas. Entonces usted bloquea tres dimensiones, bloquea la de las filas, bloquea la de las columnas y bloquea la de las letras latinas. La idea es encontrar el efecto sobre una dimensión específica. ¿Cómo funciona la tabla del diseño del cuadrado greco-latino? En este caso tenemos un cuadrado de 4 por 4. Entonces tengo aquí los renglones o las filas de tratamientos, las columnas, y para cada una de las columnas que se ha bloqueado ese factor, entonces tengo yo las letras latinas A, B, C, D, y tengo las letras griegas alfa, beta, phi y delta. Entonces, fíjense que para cada una de las combinaciones existe una y solo una. ¿Cómo se realiza el análisis de varianza? Pues como lo hemos venido haciendo, es un diseño muy similar a todos los anteriores. Entonces, para cada uno de los factores, pues tengo que hacer una suma de cuadrados o una varianza. Entonces aquí tengo mi fuente de variación. Entonces tengo una fuente de variación para los tratamientos con las letras latinas, otra con las letras griegas, otra para los renglones y otra para las columnas. Las del error y el totales ya se saben que son las mismas. Entonces, fíjense que aquí estoy sumando cuatro dimensiones, una para las letras latinas, que es subíndice L, otra para las letras griegas, que tengo aquí como subíndice G, para las filas o los renglones y para las columnas. Entonces, tengo que tener aquí en cuenta la suma para el total, la suma de cuatro dimensiones, de la dimensión I, J, K y L, de todas las observaciones al cuadrado menos Y 4 puntos, pues porque estamos tratando con cuatro factores. Entonces, una será la sumatoria de los totales de las filas, otro de las columnas, otro de las letras griegas y otro de las letras latinas. Los grados de libertad del total es P cuadrado menos 1. Y los grados de libertad de las letras latinas, griegas, los renglones y las columnas son P menos 1. Y pues los grados de libertad del error se pueden calcular por sustracción. Entonces fíjense ustedes que aquí el mecanismo para encontrar todas las varianzas pues es muy similar. Por ejemplo, este de las letras latinas es 1 sobre P, por la sumatoria de J igual 1 hasta P de los Y punto J punto al cuadrado menos los totales Y punto punto punto, o sea, con cuatro dimensiones al cuadrado sobre el total. Es muy sencillo, es muy similar a todo lo que hemos venido haciendo. Dice, el modelo estadístico para el diseño del cuadrado greco-latino es. Entonces tenemos este diseño que dice que cualquier observación en cuatro dimensiones de este diseño puede ser expresada como la media general del tratamiento, el efecto sobre las filas, el efecto sobre las columnas,
el efecto sobre las letras griegas, el efecto sobre las letras latinas y el error aleatorio asociado a condiciones no experimentales. Entonces, todas, pues por eso se llama cuadrado, todos tienen el mismo nivel P de tratamiento. Aquí tengo el siguiente ejemplo y se suponga que en el experimento de 4.3 vamos a añadir un factor adicional y son los montajes de prueba y se considera que ese podría ser un factor importante. Entonces, los montajes de prueba se refieren precisamente a los equipos sobre los que vamos a hacer las mediciones. Sea que haya 5 montajes de prueba denotados por las letras griegas, en la tabla se muestra el diseño del cuadrado greco-latino 5×5 resultante. Observe que debido a que los totales de los lotes de materia prima, que son las filas, y los operadores, que son las columnas, las formulaciones letras latinas son idénticas a los del ejemplo 4.3, entonces ya aquí ya está calculado las sumas de los cuadrados de los lotes, o sea, de las filas 68, de las columnas 150 y de las formulaciones. Es el mismo ejemplo que hicimos en la clase anterior. ¿Cómo funcionan aquí los datos? Entonces tengo los 5 lotes, los 5 operadores y las 5 combinaciones de los efectos de la letra latina con la letra griega. Como aquí en este ejemplo, para facilitar los cálculos, entonces se le restaba un valor de 10 sobre un valor intermedio, perdón, de cada observación. Entonces aquí ya tenemos los otros cálculos de las filas y las columnas, y aquí entonces tengo que para las letras griegas, entonces se suman todas las observaciones. Entonces miremos un ejemplo. Para la letra griega alfa, en la primera observación tengo un -1, en la segunda un 6 me da 5, en la tercera un 5 da 10, en la cuarta 14 y en la quinta -4 para un total de 10. Entonces así se obtienen las sumatorias de las letras griegas y pues se calculan la suma de cuadrados de los montajes de prueba. Se calcula de la manera que vimos en la tabla de ANOVA. Esa es la parte de la explicación general. Ahora vamos a hacer un ejemplo en hoja de cálculo en Excel.